¿Estamos? Hola, ¿cómo les va? Yo soy Douglas. Sean bienvenidos a este espacio llamado Claqueta Play Interview. Hoy vamos a estar conversando un poco sobre la película Sakachún. Esperemos a que se conecten un poco más de personas y nada, nos unimos con Gabriel y estaremos empezando. Justo ahí está. A ver, esperamos que acepte. Nada, empezamos. Bueno, les cuento un poco, voy a estar hablando con Gabriel Páez, que es el director de Filmarte, justo está aquí. Hola Gabriel, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la ¿Puedes escuchar invitación. bien? Qué suerte. Te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, perfectamente. Nada, estaba justo haciendo una pequeña introducción para, nada, hablar sobre ti un poco. Bueno, les presento, él es Gabriel Páez, director y productor de Filmarte C, ha realizado 3 largometrajes, que es Santa Elena en Bus, Vengo Volviendo y Sakachún, que fue este último largometraje que estrenaste online hace una semana atrás. Y nada, tuve la oportunidad de ver y verdaderamente por eso quería conversar contigo, porque me sorprendió mucho este documental y creo que es un buen trabajo con el cual la gente puede hablar y de alguna otra forma sí lo recomendamos para que más gente lo pueda ver. Eh, Nada, no sé si quieres decir algo antes de empezar con las preguntas, y también quisiera agradecerte por tu tiempo y por estar aquí con nosotros para hablar un poco de cine. A ver cómo nos va. Chévere. Bueno, nada, muchísimas gracias. Saludar a las personas que se han juntado. Un poco la idea de hacer cine precisamente es conectarse con la gente, poder dialogar de diferentes maneras. Y esta película nos ha regalado un montón de cosas muy lindas en el encuentro con el público. Sobre todo porque viene de una esencia muy particular, que es de la comuna de Sacachún, su gente, sus habitantes. Es una historia que, si bien está dirigida o producida por nosotros como Filmarte, es una historia que no podemos llamarla nuestra. Es una historia que les pertenece a los pobladores de Sacachún, y desde esa visión, digamos, para mí es un honor poder hablar sobre ella, poder haber vivido todas esas experiencias junto a ellos, y poder estar agradecido con la vida y con ellos por haberme permitido acceder a su historia y conocerles y compartir con ellos, ¿no? Entonces, es lindo poder hacer esto también, porque de alguna manera te presenta otra posibilidad para conectarse con el público, ¿no? De alguna manera. Así que nada, Sí, ustedes más claro. bien, muchísimas gracias por la invitación. No, igual a ti, igual déjame felicitarte por tu película, porque de verdad es un trabajo muy interesante, es un trabajo, por decirlo de esta forma, mágico. Y eso fue una de las cosas que más me llamaron la atención de este documental, primero en la forma en la que está narrado, que te vuelve a ti como espectador parte de un suceso mágico. Y eso me parece totalmente, o sea, de alguna u otra forma es lo que me vuela la cabeza de este documental, porque estoy viendo algo totalmente real, pero que a la vez funciona mejor que la ficción. Entonces, eso me parece que es un trabajo interesante. Pero bueno, vamos ya empezando un poco, haciendo las preguntas. También quiero invitar a la gente que se está conectando, que si tiene alguna pregunta podemos irla respondiendo con Gabriel y así vamos a interactuando un poco. Nada, bueno, hablando un poco de Sakachún, es la historia de un secuestro de un monolito arqueológico, la cual de alguna u otra forma fue raptado por un gobierno que, una vez que se fue este monolito de este lugar, como que lo maldijo. Y o sea, se convirtió en un lugar árido, que tuvo 60 años sin llover, y es la lucha de un pueblo por recuperar parte de su cultura también y recuperar su fe más que todo, porque es algo interesante que habla este documental sobre la fe y directamente las otras formas de entender, o sea, las creencias culturales, porque eso habla mucho de nosotros como ecuatorianos y saber de dónde venimos. O sea, directamente ya esto viene de la cultura Valdivia, de la cultura Wangala,
que son esos, las que estaban en esta parte de la costa ecuatoriana. Y bueno, cuéntame un poco, ¿cómo llegó esta historia a ti? ¿Cómo nace esta idea de ser Sacachún? Mm. Un poquito antes de empezar eso, me gustaría ir hacia atrás a lo que dijiste, que me parece súper interesante, empezar por decir que es la historia de un secuestro, porque realmente no solo se secuestra una imagen, sino todo lo que esta imagen representa, y eso es lo especial de esta historia, ¿no? Para mí es un secuestro a la identidad, es un secuestro a una forma de ser, a una forma de entender la vida, a una forma de manifestar la fe, que es tal vez una de las cosas más importantes que tenemos los seres humanos. Y en ese sentido, sí, se trata de la historia de un secuestro, pero no solo del secuestro de un objeto, ¿no? Sino todo lo que ese objeto trae alrededor suyo, lo que significa para esa gente y lo que ha significado en toda su historia, ¿no? Hablamos de miles de años. Y en ese sentido creo que eso fue lo que me atrajo, nos atrajo. A mí me cuesta mucho hablar de mí porque realmente esta historia la producimos, la dirigimos, la realizamos junto con Isabel Rodas, que es mi esposa y es la productora en Filmarte. Y fue una aventura de encontrarnos con el documental como género. Nosotros veníamos, yo personalmente venía de la ficción, para mí la Claro. ficción había sido como la escuela principal, eso, lo que buscaba, lo que quería hacer, y de repente la vida te dijo, ¿quieres hacer cine? Bueno, ¿por qué no probar el documental? Y yo siempre pensé que el documental era más fácil que la ficción, pero realmente ahora sé que definitivamente el documental es mucho más difícil que cualquier ficción porque tiene muchas lecturas y te puede llevar por una infinidad de aristas, Incontrolable. ¿no? Sí, porque es además, o sea, tú te vas encontrando con situaciones y tienes que ir tomando decisiones radicales en función de la narración, del relato, y muchas veces te conectas tanto con esos personajes, con esa historia, que te olvidas del relato y te quedas en la historia, digamos, ¿no? Y lo que pasó fue eso, precisamente. Nosotros estábamos produciendo nuestra primera ficción, Santa Elena en Bus, se da alrededor del proyecto cinematográfico que estamos trabajando hace 10 años, que es un laboratorio de creación cinematográfica, en donde chicos Cuentos con el jóvenes cine se llama, ¿verdad? exacto, encuentros con el cine. Son jóvenes ávidos por contar historias que nunca han tenido la posibilidad de coger una cámara que vienen a probar qué es eso de hacer cine con nosotros. Hay un equipo de instructores que les comparten, digamos, los conocimientos y las historias se van dando alrededor de sus propios intereses, de sus propias necesidades y después son ellos mismos los que cuentan la historia. Esto muy, muy resumido, ¿no? Estábamos produciendo nuestra primera película en la provincia de Santa Elena y en uno de estos días, en el municipio de Santa Elena, mientras estábamos haciendo fila para algún trámite burocrático, escuché a dos funcionarios que estaban hablando sobre, como se estaban burlando de de este falo gigante que hace llover, ¿no? Literalmente decían este pene gigante que hace llover y jejeje, jijiji, y a mí solo eso me sonó como raro, ¿no? Entonces ahí es como uno también como cineasta para las antenitas de vinil, como Claro. extiende la antena parabólica, ¿no? Y me puse a escuchar lo que ellos hablaban y me interesó tanto la historia que me acerqué y les pregunté, perdón que les moleste, de qué están hablando, ¿no? ¿Qué es esto de esta imagen fálica que hace llover? Y claro, ellos se reían, me contaban, no, que es que aquí hay un pueblito en donde hay este grupo de viejitos que tienen esta creencia, que hay esta imagen que hace llover. Me sonó, simplemente me tingó y dije, vamos a ver de qué se trata. Así que cogimos el carro y lo primero que hicimos fue ir a buscar dónde queda este tal Sacachún, que para nosotros y tal vez para muchos los que nos ven es la No, primera vez que lo a mí que escuchan. soy de la costa, sin embargo, lo es. Exacto, estaba como un poco perdido, ¿no? En la mitad de la costa ecuatoriana. Y nada, decidimos ir, buscamos el camino y en ese entonces era un camino de tierra muy complicado, muy difícil, que si no tenías un 4x4 por ahí en esa zona no, era difícil acceder. Nosotros teníamos la suerte de estar trabajando en la zona, entonces más o menos conocíamos un poco el lugar. Esto fue al principio, cuando recién llegamos a Santa Elena, después nos quedamos ahí 6 años. Eh, pero, pero nos encontramos con este pueblito
mágico, como tú dices, o sea, entras y en ese entonces parecía que era un pueblito fantasma, no había nadie, había una hilera de 30 casitas, todas patrimoniales, centenarias, de una madera muy bella que se llama el guasango, que está casi extinto. Y no había nadie, por ahí veías unos ojitos que te veían por las ventanas, medio tímidos, que se acercaban, y todos viejitos. Hasta que al final de la calle llegamos a donde el panadero estaba haciendo sus panes, Arcadio. Entonces, nada, nos acercamos, le compramos un pancito y empezamos a conversar, y él nos empezó a contar la historia, ¿no? Y fue increíble cómo en esa, ¿qué habrá sido? Tal vez una hora de conversación. ¡Guau! Él obviamente fuimos sin cámara, no teníamos idea que íbamos a hacer un documental. Y él empezó a contar, a contar, a contar, como si tenía esa necesidad de contarle al mundo, de gritarle al mundo lo que les habían hecho, ¿no? En su Sacachún, de cómo les habían secuestrado el ídolo, cómo se habían llevado con él la fe, cómo se había ido con él el agua, cómo estaban ahora necesitando de atención y era un pueblo olvidado totalmente. Y cómo estaban ahora en el reclamo, ¿no? Y desde hace, o sea, desde hace 60 años, llevaban 60 años reclamando para que les devuelvan su santo. Así que nada, fue creo que un amor a primera vista con el pueblo, con la historia, pero sobre todo con Arcadio, eh, que de entrada se volvió como un amigo, ¿no? Él nos empezó a regalar pancito, empezamos a conversar y volvimos una, dos, tres veces. Ya después empezamos a llevar la cámara y él simplemente nos llevó como de la mano hacia la historia, a presentarnos con el resto de los vecinos. Ellos igual como muy recelosos de lo que le decían a la cámara porque en ese entonces, claro, así como en el municipio se burlaban de esta historia, los medios habían aprovechado también para hablar sobre esta historia, ¿no? Y hablar mal. De alguna manera, sí, la gente de Sacachún sentía que desde los medios estaban un poco burlando o estaban utilizando su historia para ganar público, ¿no? Bueno, Así que, esta creencia de ellos también. Y ahí te das cuenta que también hay de parte del gobierno y de la iglesia de imponerte una creencia que no es suya, básicamente, que es el catolicismo en este caso, porque les parecía una locura de que una gente de un pueblito esté adorando una piedra. Y ellos ujú. querían hacerle, o sea, básicamente evangelizarlo y se puede ver directamente en el documental que de alguna u otra forma lo pudieron lograr. Pero, Claro, ahora estamos hablando hace 60 años, ¿no? claro, Entonces esto es una imposición heredada eh, que ha venido marcando una forma de vida, ¿no? Y claro, y en Sacachún tú te das cuenta, porque ellos son muy creyentes, muy religiosos, son muy de fe. Entonces, claro, no sé, paganos, como les llamaban en muchos medios, o llamarlos incrédulos, qué sé yo, era muy duro para ellos, ¿no? Entonces sí, fue como difícil acceder primero a esas historias y para eso tuvimos que como ganarnos su confianza desde el buen sentido. Es decir, nosotros como cineastas obviamente llegábamos con una intención que era registrar esta historia, pero por otro lado había una sensación de que si no nos desnudábamos, digamos, por así decirlo, y mostrábamos sinceridad y respeto ante su historia, no íbamos a llegar a nada. Y poco a poco fuimos ganando esa confianza desde la sinceridad, desde el hacernos amigos, desde el volver siempre, tanto que al final, o sea, ellos nos hacían dormir en sus camas, nos regalaban una gallinita cada vez que íbamos. eh, a- Se construyó una relación muy cercana con ellos y yo creo que eso es lo que se ve de alguna manera en el documental, ¿no? Creo que por eso hay esa conexión con los personajes que no es de cineasta personaje, ¿no? No hay esa distancia, sino creo que hay esa intimidad en algunas escenas y creo que es lo lindo también. bueno, sí, eso me parece interesante más que todo porque se nota que vivieron con ellos por mucho tiempo y nada, o sea, supongo que para usted fue duro porque igual la comodidad que usted tiene en su casa de ir a un pueblo desconocido, a habitar con personas mayores, o sea, debe ser toda una aventura que son cosas que te da el documental, que quizás la ficción no te lo da. Y de eso también quería preguntarte, o sea, ¿cómo fue ya el proceso directamente para empezar a filmar? O sea, ¿qué dispositivo te agarraste o por dónde empezaste ya a filmar y decir, ah, por aquí vamos? Hmm.
Esa es la pregunta más difícil de todas, porque, porque realmente nos pasó que no teníamos idea, porque no teníamos un guión, no teníamos la historia llegó a nosotros y nosotros sentimos como esa urgencia, ese compromiso de registrarla y luego ir viendo qué pasa, ir encontrando. De hecho, las primeras veces que fuimos ni siquiera teníamos un equipo, teníamos una buena cámara, pero no teníamos, por ejemplo, el sonido directo, no teníamos un sonidista. Entonces, muchas de las entrevistas que se usaron en el documental fueron registradas con el sonido de cámara, que eso no debes hacer nunca, digamos, o sea, se los Claro. recomiendo si hay documentalistas que nos están viendo, no hay que desestimar nunca el sonido, sobre todo porque después se sufrió mucho, eso te cuesta un montón de plata el rato que quieres trabajar el sonido en postproducción, pero sobre todo te puedes perder entrevistas fundamentales que a nosotros nos marcaron el camino. Entonces, por ejemplo, lo primero que hicimos fue decir, ok, lo que vamos a hacer es tratar de sacar la misma historia desde diferentes voces con los diferentes habitantes de Sacachún. Primero, como para tener una vista de águila, ¿no? Saber de qué estamos hablando desde diferentes voces. Y lo interesante de esto es que la historia se repetía casi casi al pie de la letra, con todos. Es decir, que podíamos construir, de hecho lo hicimos alguna vez, que quedó feísimo, en uno de los intentos de edición, digamos, construir frases con diferentes voces, porque Ya. hablaban exactamente de lo mismo. Entonces, digamos, es una historia que que había calado en ellos tan profundo, que casi que la sabían de memoria todos, ¿no? Con lujo de detalles. Y esto fue muy importante para poder construir ese relato desde la voz del pueblo. Eh, Inmediatamente nos dimos cuenta que no queríamos utilizar, por ejemplo, una voz en off que no sea como un tema súper antropológico de esa mirada distante de ver, mira lo que está pasando ahí en ese pueblo. No, no, sino Contada adentro, por un ¿no? extraño, más que todo. Cercano. Exacto, contado por un quiteño que no tiene nada que ver con esa cultura ¿no? Entonces, de alguna manera, si algo nos ha marcado nuestro ejercicio en el quehacer cinematográfico ha sido esa necesidad de tratar a las historias con mucho respeto, con mucho tino, ¿no? No ser ese extranjero que viene a hablar sino a primero enterarte bien de lo que estás hablando y luego buscar una voz propia, ¿no? Que pueda hablar desde su propia historia, desde su propio cuento. Entonces, creo que este tal vez fue el primer dispositivo, pero no fue algo que conscientemente se buscó. Yo siempre digo que esta historia nos encontró a nosotros no la buscamos. Y en ese sentido, primero generó una responsabilidad muy importante con la historia porque es como que de arriba así te cae y te dice, mira, esto lo tienes que contar tú eres el elegido para contarlo. Sacachu, Y te dio esa virtud. claro, pues sí, o sea, yo te digo de entrada, yo soy sanviritutista confeso, así, No te creo, yo tal después de cual. ver el Claro. documental también creo totalmente en su poder. Pero, Sí, sí. Pero bueno, o sea, yo creo que se fue construyendo, ¿no? Porque además pasó que fueron casi 5 años de filmar, o sea, de estar yendo constantemente, porque fue un proceso muy largo, el proceso de reclamo, todo se politizó terriblemente, se polarizó además desde la política, ¿no? Se polarizó mucho lo que estaba pasando y obviamente los políticos de turno lo utilizaron como tarima, ¿no? Entonces, claro, por ahí esto básicamente fue una lucha de poderes entre Correa y Nebot, ¿no? Porque Nebot tenía a San Beritute en el Museo Municipal de Guayaquil y Correa quería sacarlo de ahí y llevarlo. Digamos, esto en términos muy, muy macro, ¿no? Obviamente hay cosas mucho más puntuales y mucho más específicas, pero dentro de todo esto, quienes estaban en el medio eran los abuelos de Sacachú y estaban de alguna manera sufriendo todo este proceso que se había mediatizado mucho y ellos con el único objetivo, con la única voluntad de que les devuelvan a su santo y que les devuelvan la fe y que les den algo de esperanza porque se estaban muriendo junto a su pueblo, ¿no? Entonces, yo creo que la historia nos fue llevando allá. O sea, nosotros filmamos mitines políticos, hicimos entrevistas a antropólogos, le dimos un contexto histórico, un contexto, eh, filmamos, no tienes idea la cantidad de material que teníamos. Y claro, ahí es cuando te enfrentas ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿No? ¿Cómo encuentro una película aquí? Porque tengo 80 películas. Eh, y eso para mí, sinceramente, esta ha sido como la mejor escuela de cine después de varios años, de 20 años en el oficio, ha sido enfrentarme realmente a editar esta película, ¿no? Porque
ahí estaba la necesidad de encontrar una historia, y no solo una historia, sino una voz, es decir, desde dónde yo cuento esta historia, ¿no? Porque tú la puedes contar como director, siempre te puedes ir por las ramas, puedes contar muchas historias de diferentes formas, pero creo yo, en el cine, lo más importante como director o como realizador es ese punto de vista, es desde donde yo cuento esta historia, porque esta historia es mía, a pesar de que como te dije al principio, esta historia es de ellos, de la gente de Sacachún, ¿no? Y fue bello. El proceso de montaje durísimo, frustrante, porque además, claro, no encontrábamos el dinero y fue mucho tiempo y fue difícil financiar esta película, fue súper difícil. Llevábamos 6, 7 años trabajando en la película y no salía, y no salía, y no salía. Pasamos por 4 editores, un montón de laboratorios. Por suerte, la película viajó bastante en su fase inicial, digamos, en su fase de primer corte. Estuvo en varios festivales, varios laboratorios, y eso nos ayudó mucho a encontrar el lenguaje documental, ¿no? Salir de la ficción, salir de lo televisivo, salir del reportaje, y poder encontrar ese lenguaje que nos ayude después a encontrar el punto de vista. Entonces sí, fue una aventura la edición, la verdad. Claro, justamente eso estaban preguntando, cómo fue la decisión final ya del montaje para que tú digas, esta es la película en la que acabamos de ver todos, o sea, cómo llegaron directamente a eso, porque me estás diciendo que pasaron por varios montajistas, supongo que de alguna u otra forma alguien encontró ya la forma correcta de contar esta historia, que de alguna otra forma es también lo que te transmite, que es de presenciar un suceso mágico al público, que de alguna otra forma eso lo vuelve un trabajo más interesante, porque nada, no todos los días ves un documental donde pasan sucesos milagrosos, de alguna otra forma, por llamarlo de esa manera. Bueno, ¿qué puedes decir acerca de eso? Sí, sin adelantarnos a contar el final para que lo vean, No, claro, para que obvio. puedan ver la película. Este, fue, fue muy duro el proceso, como te cuento, de montaje, porque, a ver, desde algún punto de vista es frustrante cuando crees que lo tienes, que está ahí, y de repente se te cae todo porque se termina la película y sientes que algo está faltando, ¿no? Y eso nos pasó muchas veces, a pesar de que contamos con la ayuda de grandes editores. La primera mano, digamos, la dio Marcelo Castillo, el Pochito Castillo, que es un hermano querido, que es un gran cineasta, un gran fotógrafo, y se aventuró a editar el primer corte de esta peli. Y con él te fue muy bueno, encontramos lo que no queríamos. Creo que eso es lo más importante a veces para arrancar. Ok. Eh, porque ya sabes, ya te da una pauta de por dónde no va. Entonces, cualquier cosa que te lleve hacia allá es como, esquívalo, ándate por otro lado. Y fue interesante porque justo ese corte fue el que nos llevó a viajar mucho, ¿no? Entonces, sabíamos que había una historia poderosa, sabíamos que había como algo que tenía que ser contado, pero que no estaba siendo contado de una buena manera. Y esto fue simplemente por una decisión que tomamos juntos de, como te contaba al principio, contar como casi como un coro, ¿no? Muy coral, con muchas voces, una misma historia. Se volvió muy televisivo, se volvió muy dinámico, se volvió algo que no nos daba, no nos hacía sentir nada. Nos contaba una historia, estaba bien contada, pero no te hacía sentirla. Eh, Así que eso nos llevó a nuestra segunda editora, que es Elisa Capay. Elisa Capay es una maravillosa directora brasilera, que acaba de sacar un maravilloso documental que le fue muy bien en Berlín, le ha ido muy bien en varios festivales, que se llama Espero tú a Revolta, de las revoluciones que hubieron estudiantiles que hubieron en Brasil. Paréntesis. Y con ella encontramos un camino. Ella de alguna manera nos planteó esta necesidad de que sea casi como una película de carretera, es decir, donde llegas a un punto y no regresas, ¿no? Es decir, como que no vas a regresar nunca a la misma entrevista, vas a ir avanzando y desarrollando la historia, pero sin tener que mirar atrás necesariamente, y lo vas construyendo, ¿no? Esto fue muy bueno, a pesar de que con ella también encontramos algo que no queríamos, que era un estilo de edición. A ella le gusta mucho el estilo más bien sucio, ¿no? Los cortes sucios, esperar a que la cámara se mueva para cortar, por ejemplo.
o buscar cosas muy movidas y de repente encontrar algo fijo y como muy dinámico, cosa que funciona en muchos documentales, pero en un documental como Sacachún, en donde necesitas esa calma que te dan los abuelos, ¿no? Esa sensación del mismo pueblo Claro, que es así, que, un que, pueblo silencioso. exacto, no puedes estar buscando esto en un lugar donde no lo hay, no le puedes forzar, digamos, solo por darle un estilo. Y en ese sentido también nos dimos cuenta que hay que serle muy fiel a la historia que estás contando, al entorno, a los personajes, y no puedes imponer algo porque va a salirse de contexto y va a contar cualquier otra cosa, ¿no? Pero teníamos ya por lo menos el cómo queríamos abordar las entrevistas, cómo queríamos abordar la historia. Y esto nos llevó bueno, a otros laboratorios, a otros profesionales que nos fueron dando como guías, pero nos llevó a nuestra tercera editora, que es Vanessa Amores. Ella es ecuatoriana. La Van es una Claro. gran editora, ha hecho muchas pelis también acá. Es una amiga muy querida también y muy sensible. Y creo que también eso le estaba faltando a la peli, ¿no? Un poco de esa sensibilidad. Le estaba buscando un poco de frescura. No sé, algo que sea un poco más sentido y menos como, ¿cómo te puedo decir? Que no sea tan cinematográfico, ¿me explico? Sino que sea sea así tan rebuscado, no sé cuál es la palabra que estoy buscando, pero fue así como, ok, al grano. Démosle sinceridad, démosle sensibilidad, contemos la historia, no nos rebusquemos tanto, vamos a contar la historia. Y eso fue muy lindo. Además pasó en un momento muy especial, pasó justo el momento del terremoto en Manabí. Nosotros estábamos editando justo en ese momento y la Vane tenía a sus abuelitos en Manabí, en una situación muy complicada. Ellos, por suerte, a la final estuvieron muy bien, pero ella estuvo muy preocupada y había toda esta sensación de la muerte, de alguna manera, que nos rondaba, ¿no? Y que se estaba viviendo en el país, esta sensación muy dura del terremoto. Y justo estábamos trabajando el tema de la muerte casi como un antagonista, ¿no? Como el malo de la película, pero desde una manera, desde un punto de vista más poético, ¿no? Eh, Así que fue muy lindo, duro, porque obviamente enfrentarte a eso desde desde una realidad personal y querer plasmarlo en una obra que de alguna manera te trasciende, ¿no? A lo personal, es difícil, pero fue muy importante, porque creo que ahí encontramos también ese miedo que tienen los abuelos, porque no es el miedo a la muerte, es el miedo a morir sin haber logrado ese objetivo que lo han buscado desde hace 60 años, ¿no? Morir sin ver volver a San Viritute hubiera sido lo peor que les pasaba o que les podía pasar. Entonces, como que de alguna manera eso también nos ayudó mucho, algo que es externo al documental, que viene de repente y es lindo porque tú, como cineasta, a veces estás buscando esas cosas que te vienen de afuera y que te motivan o que te generan o que te dicen cosas y tú tienes que, como te digo, no estar con las antenitas bien listas ahí para recibir eso que te da la vida, ¿no? Porque a veces se nos pasa por estar preocupados de otras cosas, simplemente no lo vemos, no lo agarramos y no lo utilizamos. Eso sirve para la vida también, ¿no? Pero finalmente ahí encontramos una película, ahí encontramos algo que queríamos contar, de la manera que lo queríamos contar, y fuimos llegando casi a la película que tenemos ahora. Estuvo muy cerca, pero después, y esto fue también un aprendizaje muy importante. Cuando creíamos que lo teníamos, lo mandamos ya al el corte a color y lo mandamos a sonido. eh, y esto, para los que no sepan, implica que el corte de imagen está cerrado. Es decir, no puedes cambiar, no puedes modificar nada porque a la gente de color y sobre todo a la gente de sonido le complicas la existencia. Eh, entonces, eh, hicimos el color, invertimos en el color, hicimos el sonido, 3 meses de sonido y luego hicimos una pasada para colegas, para amigos, para cineastas y gente que no tiene nada que ver con cine en una sala de cine para ver qué estaba pasando con la peli. Creo que eso es súper importante y se lo recomiendo a todos los colegas que nos estén viendo desde el guión. O sea, desde el guión necesitamos tener miradas externas, porque a veces nosotros vamos escribiendo así, ¿no? Tan enamorados, tan concentrados con nuestra... Llega un momento que se vuelve muy objetivo y ya
tú mismo te pierdes, o sea, te entiendo totalmente porque me ha pasado también escribiendo de que ya es como esa visión que solo tú tienes y necesita también el guión ser leído, te entiendo totalmente. Pero bueno, continúo. Exactamente. Y aquí pasó esto. Entonces llegó el día de esta presentación y todo el mundo muy conmovido. Ya habíamos hecho la música, ya estaba lista la peli para salir. Y claro, todo el mundo muy conmovido, muy lindo, qué chévere. Y tuvimos porque además es difícil cuando tienes a tus amigos y te dicen, qué lindo, ¿no? Qué bonito, qué chévere, cómo me gusta, pero para nosotros es muy importante más que escuchar eso, escuchar, ¿sabes qué? No me gustó esto o me parece que esto puede cambiar, no, más que los halagos, para personalmente a mí me gusta mucho escuchar el que no te gustó, que está mal, que puede mejorarse, ¿no? Y claro, ahí tuvimos la suerte, la bendición de que estén en la sala dos grandes amigos y grandes cineastas como son Yanara Guayasamín y Olivero Berló, eh, que nos dijeron, mira, está lindo, pero creemos que puede mejorar. Y claro, que la Yanara Guayasamín me diga a mí eso, yo con todo lo que le quiero y le admiro y le respeto como cineasta y como maestra, fue así como, y ese rato, claro, nos dijo, mira, esto y esto. Muy concreto, muy claro, muy específico, esto y esto y esto puede mejorar. Y claro, estaba el sonidista ahí, estaba el corrector de color ahí, y yo les regresé a ver a ellos y ellos me dijeron, o sea, ¿qué te puedo Brutal. decir? Y ahí también aprendimos algo muy lindo, que es todo por la película. O sea, ya has llegado hasta allá. Hemos pasado 8 años con esta película, nos hemos quemado las pestañas, hemos gastado hasta nuestros últimos ahorros, le hemos invertido tiempo, cariño, etcétera. ¿No vas a dar el último pasito? Por favor, o sea, yo creo que ahí es importantísimo pensar de nuevo en eso, ¿no? Todo por la película, todo puede ser, pero en ese punto la película es más importante. Así que decidimos frenarlo todo, ya estábamos incluso pensando en estrenos y en festivales y qué sé yo, metimos freno de mano, vuelta de ladrón más o menos, y nos sentamos a trabajar con Yanara en este último empujoncito y cambió radicalmente. O sea, cambió, no en estilo, pero sí, o sea, es que cambió, lo que hicimos fue pasarle una planadora, ¿no? Una calle que estaba llena de baches, le pasamos una planadora y cuando le pasamos la planadora y quedó mucho más bonita la edición, quedó mucho más estético, ahora sí, mucho más cinematográfico. Este, y cambiamos también estructura, ¿no? Movimos cositas que le dieron mucho más sentido, que le dieron más calma también al documental, le dieron, incluso diría yo, más belleza en algunos pasajes que necesitaban un poco más de contemplación, por ejemplo, otros que estaban muy largos que había que acelerar. Es decir, fue como una última pulidita de la peli, pero yo me acuerdo que yo le dije al sonidista, no, tranquilo, yo te voy a poner en un Excel todos los cambios. Yo pensaba que iban a ser 10, 15, 20 cambios. Fueron como 360 cambios en un Excel. Tuvimos que entrar de nuevo a sonido un mes más, con todo lo que eso implica en costos, que no teníamos, obviamente. Pero bueno, fue nada. Ya estamos aquí, como te digo, nos tuvimos que endeudar, banco. O sea, a veces uno piensa, estoy loco por endeudarme en algo que estoy seguro no me va a generar dinero de vuelta. O tal vez sí, ojalá, pero no piensas ni siquiera en eso. Ya en ese punto fue así como, mira, vamos a hacerlo, acabemos esta película y después vemos qué pasa, ¿no? Era un compromiso muy importante con los abuelos también porque se estaban muriendo, ya se nos habían muerto dos abuelos y no terminábamos la película. Entonces, claro, era así como, esto se tiene que terminar, es un compromiso que asumimos hace tiempo y no podemos dejar de hacerlo. Y tú como director, ¿cómo sentiste ya directamente este último corte? O sea, porque hay algo que te da a ti como director que es, no te puedo decir una satisfacción total, porque igual hasta que no estrenes la película tú no sabes cómo va a ser el resultado, sino que es como una liberación, te podría decir, cuando tú ves algo y tú dices, eso era lo que quería contar. Entonces, Ujú. en ese último corte, o sea, ¿qué fue lo que te llevó a decir, este es? O sea, realmente lo lindo fue que este último corte fue motivado por el apoyo y la sabiduría, digamos, de Yanara. Pero realmente lo que hicimos fueron 3 días con sus noches de sentarnos con Yanara a meterle cabeza y a escribir, casi ni siquiera en el programa de edición, sino a escribir cosas que podían estar mejores. Cogimos con Isabel, me acuerdo, fue una
un feriado, no estoy seguro qué feriado, pero teníamos sábado, domingo, lunes y martes. Y nos encerramos en la casa, apagamos los celulares, bajamos las persianas y dijimos, ok, vamos a editar, ahora sí. Y un poco como también nos sacamos de encima a veces a uno le preocupa el cómo se verá de afuera o el qué queremos que los espectadores vean o qué pensarán los espectadores. Eso es súper importante cuando estás construyendo una peli, pero si tú no tienes claro el qué quieres contar y el cómo quieres contar, muy difícil va a ser que llegues a eso que los espectadores esperan de tu película. Entonces fue muy lindo porque realmente dijimos, ok, regresemos a ese primer día que llegamos a Zacachún, regresemos a qué sentimos cuando fuimos a Zacachún, cuando hablamos por primera vez con Arcadio, con el panadero, volvamos a sentir a Zacachún. Y olvidémonos tanto de cómo tiene que ser contada una película. Y fue bello porque recién ahí nos dimos cuenta de cómo queríamos contar esta historia, de cómo hacerla nuestra, dónde estaba nuestro punto de vista. Entonces empezamos por ahí, por esa llegada, por ese primer acercamiento a los personajes, a esas miraditas desde la ventana que te veían así como temerosos, a esa primera distancia a los personajes y cómo nos fuimos acercando a ellos y a su historia, y a todo ese respeto y esa eh, no sé, a esa distancia que necesitábamos marcar entre nosotros y su historia, ¿no? Y fue muy lindo. Y ahí encontramos la peli. Después de esos 4 días iguales fue un encerrón de casi no dormir, de meterle a la edición como locos. Me acuerdo el miércoles llegó mi suegra, la mamá de Isabel, a vernos, a visitarnos, a darnos algo de comer, a sumar, digamos, a parte de la producción ejecutiva ahí. Pero le dijimos que le queríamos enseñar la película, que ya la teníamos lista y que la queríamos enseñar. Y es muy lindo porque a ella no le llevas al cine ni loca, a ella no le gusta el cine, no le gustan las películas. Y fue bello verlo con ella porque estaba tan metida en la historia, comentaba, se moría de las iras con los personajes, se emocionaba, hablaba, no sé, fue muy bella esa primera, ella fue la primera que vio la película final, ¿no? Y claro, cuando se acabó y cuando ella se quedó tan emocionada y solo quería hablar de la película y hablar y hablar y hablar, pasó esto que tú dices, ¿no? Esa sensación de finalmente hay algo con lo que tú te puedes relacionar como director y decir, esto es lo que estaba buscando. Y además, no solo que es lo que estaba buscando, sino que además eh, es lo que creo que los espectadores quieren o esperan ver en esta película, ¿no? Entonces ahí se combinan estas dos cosas tan importantes que es qué es lo que tú estás contando como cineasta y qué es lo que los espectadores reciben, ¿no? Y después te puedo decir que cada presentación de la película es distinta y en cada presentación siento lo mismo, ¿no? Siento esta gratitud con la película, con la historia, con los personajes, con mi profesión, también incluso con la necedad, con la terquedad de decir, esta película hay que acabarla, a pesar de no tener plata, de haber pasado, o sea, hemos pasado de todo con esta peli, pero sí necesitamos una dosis de terquedad. Y ahí yo le agradezco mucho a Isabel como productora ejecutiva de ceder un poco ante mi terquedad, ¿no? De apoyar esa terquedad y decir, ok, bueno, vamos, dale, vamos, un año más, dale, una convocatoria más, dale, una más. Así que fue mucha tenacidad y cada presentación es diferente, cada público es diferente, cada conversatorio es diferente y cada vez que la presentamos yo solo siento que todo ha valido la pena, de verdad. Bueno, y cuéntame entonces cómo fue el recibimiento de la gente de Zacachún una vez que vio el trabajo terminado, porque igual, o sea, es interesante también porque son personas adultas de alguna u otra forma, y creo que el proceso del rodaje pudo ser un poco complicado por el simplemente hecho de no tener esta relación cercana con las cámaras o con las entrevistas, y ya luego verse en una pantalla grande o verse ya retratado directamente, que es lo que te da el cine, cómo fue directamente su recibimiento del pueblo y todo eso. Creo que eso fue más mágico que la película. Eso fue muy lindo, la verdad. Creo. Nosotros desde hace 10 años estamos muy enfocados en generar espacios alternativos de presentar cine, no solo de producir, sino también de compartir ese cine, porque no sirve de nada una película que se queda guardada en un cajón,
creo que es importantísimo que además no se quede solo en el público que puede tener acceso a una sala de cine, porque te limitas mucho. Entonces, en ese sentido, para nosotros siempre fue muy importante buscar maneras de llegarle a otro público desde otros espacios. Y en ese sentido, bueno, con los espectadores de la primera vez que se vio Sacachún, fueron los mismos sacachuleños, hubo una comunión tan bella, porque lo que decidimos fue hacer un evento de alfombra roja en una sala de cine, en la sala de cine de Santa Elena, perdón, de La Libertad. Eh, y lo que decidimos fue alquilarnos un bus y traerlos a todos los abuelitos de Sacachún a la función y a la alfombra roja, a su función, a su día. Era un evento de ellos para ellos. Estaba el prefecto, estaba el alcalde, estaban políticos, estaban los medios, habían invitados especiales, qué sé yo, estaba la sala llena y estaban los familiares de los abuelos que ya no viven en Sacachún, sino que viven o en Santa Elena, o en La Libertad, o en Guayaquil. Y fue muy especial, fue muy lindo. Muchos de sus abuelos no habían entrado nunca a una sala de cine y estaban entrando por primera vez a ver su película. Y eso para mí, en lo personal, fue muy lindo, fue muy especial. Eh, y después hicimos una segunda función para todos aquellos que no pudieron ir a esa primera función en Sacachú. Y lo que hicimos fue llevar una pantalla inflable gigante, que es como normalmente nosotros presentamos nuestras películas en los diferentes espacios alternativos que, en los que trabajamos. Una pantalla inflable gigante con sonido digital en la mitad del pueblo de Sacachún, y fue muy lindo porque la pantalla estaba justo entre la iglesia y San Viritute. Ah, Es decir, como que estábamos ahí justo entre los dos. los Y mediadores. claro, los mediadores más o menos. Y no sé, te diré que habían unas 500 personas más o menos, gente de otras comunidades, gente de Julio Moreno, que sé yo, de la Guadilla, gente de las comunidades de ahí, pero también gente de Santa Elena, de La Libertad, que se habían echado el viaje. Y eso fue incluso más especial, yo creo que para los abuelos, ¿no? Como ver su película en su localidad. Hubieron llantos, hubieron lágrimas, hubieron palabras, fue muy emotivo. Habían, por ejemplo, hijos o nietos de estos abuelos que volvían a Sacachún después de mucho tiempo, y llegaban a encontrarse un poco con este evento y con la posibilidad de ver esta historia, la historia de sus abuelos en una película, en una pantalla grande. Eh, para mí, este tipo de experiencias me transforman, digamos, como cineasta, ¿no? Como te digo, hacen que todo valga la pena, pero sobre todo conectándonos con ese público que de otra manera no hubiera tenido acceso a esta película, ¿no? Así que fue muy especial y después, bueno, hicimos una gira por todo Santa Elena, no todas las comunas, pero la mayoría. Eh, la prefectura ahí nos dio una mano, nos ayudó en financiamiento, qué sé yo, para poder llegar no estoy seguro, creo que fueron 25 funciones en diferentes comunas en donde pudimos presentar esta película. Y claro, tú te juegas un poco las cartas porque dices, es un documental, no es precisamente el documental más rápido, digamos, de la historia, es un documental que tiene su tiempo, que tiene su dinámica, digamos, que por ahí mucha gente lo califica más como un documental de festivales que de una sala de cine o de un espacio comercial. Entonces, claro, decíamos, ¿cómo va a funcionar esta película con un público tan diverso como el que te encuentras en una plaza, ¿no? Que a la final se sientan, no les gusta, se levantan y se van. Claro. Y bueno, hemos tenido muchísimas experiencias de cine al aire libre y sabemos qué películas de alguna manera funcionan y cuáles no. Y con Sacachún fue un reto, la verdad, fue un reto que asumimos pensando en que esta era una historia que les tocaba directamente, ¿no? A la gente de Santa Elena. Y te digo, no estábamos equivocados. Fueron funciones maravillosas todas. Hubieron las plazas llenas, todas las funciones teníamos plaza llena, la gente se quedaba hasta el final, comentaba, los conversatorios al final eran lo más lindo, porque de alguna manera estábamos hablando de su identidad, de su ser peninsular, de su ser santelenense, de su ancestralidad. Y yo creo que eso movió muchas cosas también en la gente que vio esta película y mueve muchas cosas en la gente que la ve, así no sea la gente de Santa Elena. Hemos tenido funciones, qué sé yo, en Cartagena, en Cuba, donde la gente nos habla de este tipo de cosas, ¿no? Cómo reafirmar
película, cómo reafirmar esa necesidad de tener fe, más allá de una creencia religiosa. Nosotros siempre decimos, ¿no? Con Isabel que hay algo que nos separa de alguna manera a los seres humanos y son las religiones. Las religiones nos enmarcan, nos separan, nos distinguen, pero hay algo que nos une a todos, que es la fe, ¿no? Y en ese sentido, creo que el momento que tomamos a la fe como un eje central, como un hilo conductor de la película, encontramos la película que estábamos buscando, ¿no? Nos ayudó mucho tomar esa decisión, decir, ok, no vamos a hablar de la historia de San Vicente, porque podríamos irnos por ahí, es decir, hablar con un antropólogo, hablar con alguien que nos hable Hacerlo no más sé, científico. sí, tal vez sí, más histórico, no sé. Decidimos, por ejemplo, nunca salir del pueblo, no irnos a escucharles a los políticos, no salir del pueblo hasta que no sea necesario hacia el final, que no lo vamos a contar para que lo vean, pero son decisiones que nos ayudaron a llegar a la película que estábamos tomando y no fueron decisiones fáciles porque, como te digo, teníamos tanto material que cada decisión era dejar cosas muy fuertes, muy potentes, muy bonitas de lado, ¿no? Qué bien. Mira, justamente ahorita que tocaste el tema de festivales, nada, sé que lo estrenaste en la Orquídea y ganaron el premio del público. También estuviste en el Festival de La Habana, estuviste en el Festival de Cartagena. Cuéntanos un poco cómo ya fue este recibimiento del público internacional directamente y luego la contra del público nacional, ya, pero no hablando del pueblo de Sacachún, sino ya el resto del país, ya cuando se estrena en salas y ya para entrar un poco el tema de distribución del documental. La distribución es una película por sí sola. Uno cree que ha terminado la película cuando le pone final al color o al sonido, pero empieza una aventura increíble el momento que piensas en la distribución. Y también ahí es tomar muchas decisiones, es decir, ¿dónde la estrenas? ¿Por qué la estrenas? ¿Cómo haces para esperar a que el festival ideal o perfecto te seleccione para estrenarlo ahí y te pierdes otras oportunidades por esperar precisamente? Es, es, eh, es muy difícil, a veces es un tiro al aire, a veces es cosa de suerte. Ya cuando se ha pasado por este proceso y sobre todo lo haces de la mano de un distribuidor o de una persona o de una empresa que sabe, que maneja este tema, obviamente es mucho más fácil. Yo siempre lo recomiendo. Nosotros de alguna manera hemos pecado por ser productores y distribuidores al mismo tiempo, pero eso también nos ha enseñado un montón de cosas que han marcado el cómo queremos producir y el cómo queremos distribuir nuestras películas, ¿no? Y cuando tomamos la decisión de estrenar en La Habana, ya habíamos estrenado a nivel nacional. Aquí, para que tengan una idea, los que no saben mucho de este tema, las películas tienen que ser estrenadas de manera local, es decir, de manera nacional. Tienes un estreno mundial, tienes un estreno internacional, después tienes un estreno por países, y todo esto implica una estrategia, es decir, en qué festival estreno mundialmente, porque tu estreno mundial marca el camino, el futuro de tu película. Eh, y esa es una de las decisiones más difíciles. ¿Cuál es el estreno mundial? Y en ese sentido, nosotros optamos por hacer el estreno mundial, digamos, aquí en La Orquídea, en Cuenca, en el 2018. Eh, un poco, Fue la mejor edición de ese festival. Tuvo sí, fue Coppola, increíble. fue increíble esa Fue, experiencia, me lo fue imagino. maravillosa, fue maravillosa. Ahora, esa decisión se mezcló con el estreno local. Entonces, muchas veces cuando piensas en un estreno mundial, tú puedes obviar el estreno local porque no te lo toman en cuenta. Es decir, si es que quieres estrenar en Berlín o en IFA y les dices, chuta, es que ya estrené en mi país, está bien, tu estreno local ellos lo pueden manejar y el estreno mundial será en IFA o en Berlín. Pero después apenas ganamos la Orquídea, que fue maravillosa esa primera presentación en Cuenca. Yo es que a Cuenca le tengo un amor especial. Cuenca, el público de Cuenca es especial, trabajamos, vivimos ahí mucho tiempo y, y fue una conexión maravillosa, a sala llena, la gente súper emocionada al final, nosotros no podíamos, yo cogí el micrófono y lloraba, así como no podía creer, además después de 8 años de estar trabajando en Oh, esta película, era así como finalmente la puedo compartir con el público. Fue muy especial, muy emotivo, muy lindo y ganar el premio del público para mí
yo siempre diré que el premio del público es el mejor premio que una película puede recibir, ¿no? Porque uno trabaja realmente para un público más que para un jurado internacional, ¿no? A mí me encanta la idea de que el público sea el que diga, esa es la mejor película. Entonces, y eso nos pasó en Cuenca y fue muy lindo recibir ese premio. A la tenacidad, además, como te digo, después de 8 años de estar empujando para que salga la peli. Pero justo ahí nos enteramos que nos habían seleccionado en el Festival de La Habana. Y claro, fue una emoción increíble porque el Festival de La Habana para Sudamérica es uno de los festivales, ha sido pues históricamente uno de los más importantes. Eh, y claro, yo era mi primera vez estrenando un documental. Nosotros no teníamos muy clara esta idea, esto de que te decía del tema de las estrategias y los estrenos mundiales y todo lo que implica estrenar una peli. Eh, Así que tuvimos que consultar con expertos para que nos digan qué hacer, si decirle que no a La Habana y esperar a que salga otra más, o simplemente decirles que sí y de alguna manera quemar esa carta, ¿no? Que es el estreno mundial. Eh, Así que les dijimos que sí, les dijimos que aceptábamos. Obviamente es como muy no, sí, sí, nosotros aceptamos la selección. Para mí yo me quería morir de la emoción de que nos hayan seleccionado en La Habana. Y fue muy, muy chévere porque, claro, yo toda la vida había querido ir a La Habana y al festival en particular y nunca había podido. Y ahora ir con mi película era un sueño hecho realidad. Pero de alguna manera creo que para la estrategia de distribución de la peli no fue la mejor decisión. Eh, Más allá de que fue un festival bellísimo, de que el público fue muy lindo, de que la recepción fue muy linda, de que te vean en Cuba con toda esa ancestralidad que ellos tienen, Yoruba, con toda esa potencia de sus santos y que vengan y te hablen de cómo se mezcla, eh, por ahí suena mi hijo chiquito, que se mezcla en el audio, el milagrito de San Viritute. Este, Ya te veo ahí bailando alrededor de esas virtudes. totalmente, cuando se acabó la película, pero porque antes no. Funciona. Ya te digo, soy sambiritutista, confeso, ya totalmente. Este, o sea, te digo que ahí hay una mezcla, ¿no? Entre lo bello que fue estrenar en Cuba y lo que de alguna manera se dejó de hacer por estrenar en Cuba, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, IDFA, que era donde realmente queríamos estrenar, nos seleccionó para su sección de industria, que es también súper importante. Eh, pude estar con Sakachung allá en Ámsterdam presentándola, como conociendo distribuidores, agentes de ventas. Fue también una escuela muy linda para mí, un festival gigantesco, un festival súper, súper potente. Eh, pero claro, ahí me di cuenta que haber elegido a La Habana como estreno mundial fue arriesgado. Eh, no diría si bueno o malo, ya está y para nosotros es un honor haber estrenado en La Habana, de verdad maravilloso, pero tal vez porque La Habana está más especializado en ficción latinoamericana, los festivales de documental tal vez dejaran de prestarle tanta atención a la película cuando veían la aplicación, ¿no? Igual te digo, es un tiro al aire, nunca lo sabremos. Pero en todo caso, después recibimos la maravillosa noticia de que también estábamos seleccionados en Cartagena, en su edición número 59, es decir, uno de los festivales más antiguos del continente, de los más importantes. eh, y claro, es el sueño, creo yo, de todo cineasta latinoamericano estrenar o estar en Cartagena. Y sin embargo, o sea, a pesar de haber hecho el estreno mundial, nos aceptaron como un estreno colombiano, ¿no? Para Colombia en Cartagena. Y esa fue otra locura, otro encuentro con otro público increíble. Fue otra manera también de ver la película, de sentir la película. Y ahí es cuando te das cuenta que uno no hace la película para uno. Si bien uno tiene que poner todo de uno en una película, todo. Es decir, tienes que desenmascararte, desnudarte, entregarte de lleno desde tu ser para contar desde tu ser. Esa película, cuando está entregada al público, ya no te pertenece, ya no es tuya, ya es del público y fue hecha.
con ese fin, digamos, ¿no? Y el desprenderse es muy bello, porque claro, además te llegan diferentes lecturas de una historia muy local, muy nuestra, pero que se conecta con realidades de muchas partes del mundo. O sea, nos han hablado me acuerdo que en Cartagena la vio una programadora de algún festival en Budapest, me parece, en Hungría, no estoy seguro. Y ella se quedó horas después hablándome de una historia exactamente igual que había pasado allá hace quién sabe cuánto tiempo. Y también hay una historia en México con Tlaloc, el rey de la lluvia, el dios de la lluvia, perdón. O sea, son historias que de alguna manera coinciden eh, porque la, la manera de imponer una religión a la Claro, la fuerza se ha repetido colonización a lo fue largo toda de la historia Latinoamérica. en todo el mundo, en todo O el sea, mundo. Entonces es muy lindo poder encontrarte con una película que de alguna manera trasciende a una historia local y trasciende a un lenguaje local y que has podido comunicarte con una persona en Hungría que vibra de la misma manera que una persona en Santa Elena, ¿no? Eso para mí fue muy bello, muy, muy lindo. creo que esa es una de las cosas mágicas que tiene el cine, que es conectar con todo el planeta, de alguna u otra forma, por medio de las imágenes. Bueno, vamos continuando un poco, porque nos termina el tiempo de la transmisión. Quisiera saber un poco también cómo ves como director ecuatoriano, el futuro del cine nacional después de todo lo que hemos pasado bueno, seguimos pasando con la pandemia y con este decreto 1039 de unir LICA con el IFAI. ¿Cómo tú ves como productor también que va a ser el panorama de aquí en adelante del cine ecuatoriano? Yo creo que no para muchos cineastas hay esta cosa de que siempre hay pérdida al momento de ya de distribuir la película. ¿Cómo tú ves esto? Un incómodo silencio. Um, A ver, bueno, primero quiero aprovechar para saludar ahí a David, que manda un gran abrazo, mucha suerte, muchas gracias. Gracias por conectarse y por acompañarnos. Am, el cine, en realidad es como la nuestra, ha sido y creo que será una batalla, un combate, una lucha cuerpo a cuerpo con la película y con uno mismo y con el sector muchas veces y con el gobierno y con el país. No es fácil, no ha sido fácil, pero yo creo que hablar del futuro del cine nacional ahorita es muy complejo por lo que está pasando. Realmente está pasando algo que nos afecta a todos, algo muy grave que es la fusión del Instituto de Cine con el IFAI, que es el instituto que recoge el resto de las artes, y no porque el cine necesite una prioridad, o sea, más importante que las otras, o nada por el estilo, sino porque creo que responden a necesidades diferentes, a procesos diferentes, y creo que además se había logrado, se había ganado como una institucionalidad, una representatividad, con una lucha muy, muy larga, ¿no? Por lo menos 35 años de estar peleando que exista un instituto que nos represente, que nos apoye, como pasa en todas las cinematografías emergentes en el mundo. Eh, Ahora, eso no, o sea, el cine ha existido y seguirá existiendo a pesar de los problemas. Y creo que ese es un tema de cómo los productores y los realizadores nos enfrentamos a la realidad. Es decir, podemos sentarnos a llorar porque ya no existe el ICO, no existen los fondos, o podemos seguir buscando maneras de producir. Eh, de alguna manera, el ICA o lo que fue el Consejo de Cine sí significó un antes y un después para el desarrollo de la cinematografía en el Ecuador, pero de alguna manera también nos mal acostumbró a depender de esos fondos para producir y muchas veces nos mal acostumbró a producir exclusivamente con esos fondos. Y el problema es que cuando se genera esa dependencia, se acaban y ¿qué pasa? Se acaba el cine, se acaba la producción. eh, y lo que debería pasar realmente es que dentro de todo este problema nos pongamos creativos y busquemos maneras de seguir financiando y seguir produciendo. Yo sé que suena fácil,
es dificilísimo, pero el cine en el Ecuador necesita de más coproducciones. Obviamente también depende de una voluntad política que genere relaciones bilaterales con otros países con los que se pueden hacer coproducciones. Hay una larga lista de cosas que hay que hacer y que necesitamos de parte del Estado, pero tampoco podemos Gabo, vivir disculpa que dependiendo interrumpa, del Estado. en 10 segundos. Bueno, te quiero agradecer por haber conversado y les recomiendo a todos ver Sacachún. Está en movies.com para que la puedan ver y